Raquel Gascó aún no ha cumplido 40 años. Ingeniera industrial, esta valenciana es una profesional de probada fidelidad. Entró de becaria en Schneider Electric en 2005 y a esta firma sigue vinculada. Después de pasar por distintas plantas, llegó a Puente la Reina como directora de fábrica en marzo de 2020. Rosa García nació en Pamplona en 1978. Estudió Comunicación Audiovisual en la Universidad de Navarra y es también licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por la UNED. Con una larga carrera en diferentes productoras, actualmente es directora de producción de 601 Producciones Audiovisuales y presidenta del Clúster Audiovisual de Navarra. La comunidad foral atesora un tejido que es muy variado y sobre todo viniendo del sector industrial, pues bueno, me gustaría destacar el importante peso que tiene en el PIB de la comunidad foral este sector industrial y sobre todo comparándolo con el resto de España, incluso con Europa. Estamos hablando de un 30% en el caso de la comunidad foral frente a un 16% en España y también representa el doble que en la Unión Europea. Y bueno, yo creo que esto es clave, tanto este impulso de la industrialización es clave del bienestar y de esta calidad de vida que disfrutamos en la comunidad. Y por otra parte también destacaría que favorece este tejido industrial tan rico el que haya universidades tanto públicas como privadas que son un pool de innovación, una generación de talento y que también sirven mucho de atracción de empresas y las grandes empresas atraen a más empresas. Yo en mi caso, claro, vengo de un sector que tradicionalmente, ¿no?, estuvo siempre como conformado por muchas pymes, micropymes, profesionales autónomos, ¿no?, porque la industria audiovisual y las industrias creativas en general, ¿no?, han tendido a ser como mucho más pequeñitas. Sí que es verdad que de 15 años a esta parte, más o menos, lo que era un sector como superatomizado se ha ido organizando poco a poco, ¿no?, en dos asociaciones empresariales. Por un lado UNAPAR, que es la Asociación de Productoras y Profesionales del Audiovisual en Navarra, y por otro lado el clúster, que engloba a NAPAR, pero engloba mucho más, ¿no? Engloba, como dices tú, por ejemplo, las universidades, la pública y la privada, de las que nacen profesionales, ¿no?, que alimentan nuestro sector. O sea, aquí hay una facultad de comunicación, pero al final en el audiovisual también necesitamos ingenieros, si hablamos de innovación, o publicistas, o sea, comunicadores, artistas, o sea, hace falta... Es un sector en el que, aunque haya producciones muy chiquititas, cuando viene una producción grande hace falta mucho personal, ¿no? Y nosotros creo que esa organización de empresas y de entidades sí que ha servido para que ahora estemos en un punto diferente, ¿no?, en un punto muchísimo mejor del que partíamos hace una década o década y media. Yo ahora creo que estamos bien organizados y que a pesar del peso que tenemos, sí que es verdad que se nos considera un sector estratégico, ¿no? Hemos estado en la S3 y ahora estamos en la S4 y desde luego para nosotros es una buena noticia, ¿no? El poder medirnos además con otros territorios del Estado que antes parecía que estaban como muy por delante, ¿no?, de Navarra. Yo creo que vamos avanzando bien. La verdad es que pienso, como hablábamos del tejido empresarial en Navarra antes, coincidíamos en que fundamentalmente se ha formado de pymes en todos los sectores. Yo creo que frente a la volatilidad, a la incertidumbre, a la complejidad, a la ambigüedad, esa característica de las pequeñas empresas que les permite ser más... si quieres, más ágiles, más reactivas, más capaces de transformarse y de cambiar que las grandes, pese a que, bueno, por supuesto las grandes también tienen otras ventajas, como pueden ser que ese músculo económico o esa fortaleza o esa presencia quizá en el mercado también les hace resistir mejor que las pequeñas un poco a las fluctuaciones. Pues yo creo que
que aprovechando ese tamaño, esa agilidad asociada a ese pequeño tamaño, yo creo que Navarra se tiene que afianzar y apoyar en tres grandes transformaciones. Una sería la transformación digital, otra sería la transformación cultural, tanto de empresas como de personas, y otra sería la transformación ecológica. Yo creo que aquellas empresas que no aprovechen y que no jueguen en el terreno de juego de estas tres grandes transformaciones se van a quedar fuera de la competición. Esto es algo que no se puede ignorar. Y también me parece clave pues, el que estos fondos europeos se van a apalancar precisamente sobre estas tres transformaciones. Y de modo que el rigor y la rapidez en la aplicación de estos fondos van a ser determinantes en cómo reactivamos, en cómo volvemos a captar todos estos beneficios económicos que pueden aportar. Y aquí yo creo que la clave es cómo también el gobierno, como desde el gobierno se agilice y haya una parte de profunda velocidad y rapidez en la ejecución de esos fondos europeos. Sí, yo creo además que venimos de un periodo en el que hemos podido testar la importancia de la transformación digital, ¿no? O sea, nos hemos ido a trabajar a nuestras casas, hemos trabajado separados y en la medida en el que eres capaz de, bueno, pues de automatizar ciertos procesos, de poder trabajar en distancia, ¿no? Bueno, pues hemos podido continuar, ¿no? Con esa actividad económica. Entonces, yo creo que es... Vale que es una línea que nos venga marcada, pero creo que también es algo que hemos vivido en primera persona, ¿no? Y yo creo que esto está muy unido también a todo el tema de innovación y desarrollo, ¿no? Dices, para aplicar, ¿no? esos procesos digitales o esa digitalización en diferentes fases del trabajo, es verdad que tenemos que pensar, ¿no? Tenemos que innovar, cada uno en su ámbito, ¿no? Yo creo que en el ámbito del audiovisual es importante la innovación y el desarrollo y es importante saber también cómo van a llegar esos fondos, cómo se van a canalizar y cómo los van a poder utilizar las empresas del sector, ¿no? A nosotros nos preocupa también mucho el tema de la sostenibilidad y de los rodajes verdes, ¿no? El green shooting es además es una corriente que se está trabajando también en otros... Nada que ver con el greenwashing, ¿verdad, Rosa? No, en otros territorios. O sea, tenemos que intentar que la huella ecológica que dejen las grandes producciones se minimice, ¿no? Y también me parece una parte como súper importante y súper fundamental. Y yo creo que es verdad que Navarra, que ha sido muchas veces, ¿no? Puntera en energía limpia, en procesos de sostenibilidad, creo que tiene que continuar allí. Hay que ser positivas y justo antes de que comenzáramos un poco la entrevista, Rosa y yo estábamos hablando de que se está haciendo un gran trabajo por la visualización de la mujer. Yo creo que, y yo soy una rotunda convencida en que si damos las herramientas y damos la visualización, somos perfectísimamente capaces de alcanzar esos puestos en los cuales hoy tenemos pues una presencia a veces que es prácticamente insignificante. De hecho, desde la empresa en la que trabajo, desde la fábrica en la que dirijo, en Schneider Electric, estamos lanzando un programa desde este año que se llama Let's Go Engineering. Entonces, en este programa lo que intentamos es atraer o despertar esa vocación por la ingeniería en los estudiantes de sexto curso. Los y las estudiantes de sexto curso. Por supuesto, el programa está desarrollado para formar parte del curso lectivo con diversas actividades, tanto de romper estereotipos, despertar vocación, como termina en la elaboración de un proyecto por parte de los alumnos y alumnas. Pero al mismo tiempo nos encargamos que esa visualización o esa representación formada siempre por voluntarios de la fábrica o voluntarios del centro, haya una presencia femenina superior o haya una presencia femenina más marcada para demostrar vamos a romper estereotipos, esto también puede ser una ingeniera. Yo creo que sí que es verdad que se está haciendo un trabajo, ¿no? por visualizar y por facilitar
o impulsar de alguna forma la presencia de la mujer en ciertos foros, ¿no? Pero creo que nos lo tenemos que creer todos. O sea, al final no es una cuestión de que, bueno, pues desde las instituciones o a nivel normativo, ¿no?, se favorezca esa incorporación, sino que tienen que ser las propias empresas también las que apuesten y las que se crean que son mujeres las que pueden estar en ciertos puestos, y que sean las organizaciones las que crean que hay mujeres que pueden representar un sector, independientemente de la naturaleza de un sector, ¿no? O sea, es verdad que parece, esto suena como muy a hace 50 años, pero es verdad que parece que las mujeres estamos siempre, ¿no?, muy bien en ciertos puestos, ¿no?, y en otros no. Dices, bueno, esto no es así. Efectivamente tenemos las mismas capacidades, y yo creo además que muchas veces una mirada femenina aporta otras cosas. Desde luego. Aporta otras cosas, ¿no? Desde luego. Cómo esos equipos diversos aportan diferentes perspectivas, ya no solo hablamos del género, sino también de la experiencia. Muy positivo tener perfiles más senior, más experimentados, al mismo tiempo que cuidamos el talento joven, que nos da esta visión de cómo está cambiando el mundo, que nos permite ser disruptivos y seguir evolucionando, seguir cambiando. No puedo estar más de acuerdo contigo, Rosa. Tengo la misma visión, la misma perspectiva. Bueno, en parte invertir en estos centros educativos, no solo universidades, yo creo que en ambos sectores necesitamos también mucha formación profesional dual, necesitamos potenciar. Y yo me refería al campo también de las ingenierías, ¿no?, que tenemos en común, el despertar esas vocaciones por los STEM. Hay que hacer planes de colaboración en los cuales las empresas nos acerquemos más a las universidades, que haya proyectos en los cuales podamos incentivar, despertar esa motivación de los estudiantes y despertar esas capacidades más prácticas que luego van a ser necesarias. Y tampoco desmerecería el hecho de el cambio cultural al que me refería antes, que tenemos que hacer todas las empresas. Necesitamos visualizar este cambio de liderazgo, en el cual el líder es más abierto, es más comprensivo, unas jerarquías mucho más diluidas que permiten y que crean ese ecosistema para que todos y cada uno de esos trabajadores y trabajadoras se sientan empoderados para tomar decisiones, y no olvidarnos tampoco de toda esta aceleración digital, toda esta incertidumbre, al final nos va a hacer que no haya una receta, algo fijo y básico que tengamos que aplicar todos, sino que nos va a forzar a autoaprender sobre la marcha, incluso en nuestra jornada laboral. Yo veo que el talento joven está mucho más acostumbrado a hacer esto, pero es algo que en el cual, aunque somos súper jóvenes, pero el talento senior también nos tenemos que poner más las pilas en este autoaprendizaje. Y también coincido en la necesidad de formarnos en la responsabilidad social corporativa, que cada vez es más motivo de atracción de talento, pero también vemos incluso estudios en los cuales hay cierto abandono de personas, abandono de sus trabajos, incluso para cobrar menos, por trabajar en empresas que son más sostenibles. Estoy refiriendo a un estudio que hizo el Institute of Business Value de IBM. Ellos decían que hasta un 11% de las personas que dejaron su trabajo el año pasado lo hicieron a costa de perder valor adquisitivo, de cobrar menos. También hablamos de que 2 de cada 3 valoran la sostenibilidad como un motivo para el cual pertenecer a una determinada compañía. Y es más, todo esto enmarcado en un marco en el cual solo el 18% de los trabajadores y trabajadoras piensan que trabajan en una empresa sostenible. Bueno, aquí los que juguemos la baza de la sostenibilidad tenemos
no solo la posibilidad de atraer talento joven, sino de absorber ese talento frustrado, disconforme en el actual puesto de trabajo en el que están. Y en el mismo estudio se hacía referencia a que nuestros hábitos como consumidores también en el último año, hablábamos de la pandemia, ¿no? que nos ha hecho ser mucho más conscientes de la digitalización, pero también de la sostenibilidad y de la necesidad de que no hay un planeta B. Y este estudio decía que en el último año el 39% de los consumidores y consumidoras han cambiado sus hábitos, han cambiado su forma de comprar, de viajar o simplemente de consumir, por buscar perfiles más sostenibles de nuevo. Yo estoy totalmente de acuerdo, porque yo creo que alguien que se siente identificado, ¿no?, con los valores y con la forma de actuar de la entidad en la que trabaja, ¿no?, o de la empresa en la que al fin y al cabo pasas muchas horas, ¿no?, y hay una parte de tu yo más público que se está identificando con aquello, ¿no? Cuanto más conforme estés y más creas que las cosas se están haciendo bien, más ganas vas a tener de pertenecer, ¿no?, a ese espacio, independientemente de la remuneración económica, porque, o sea, siempre dentro de un límite, ¿no? Claro. Pero vas a dar más y te vas a implicar más y vas a aportar más. Esto es así, ¿no? Si yo no me creo lo que tú me estás contando, igual yo tampoco me veo ni con ganas ni con la necesidad, ¿no?, de aportar a este proyecto, mientras que de la otra forma es mucho más fácil construir y crecer de manera muy positiva. Hablabas también de las relaciones con los centros formativos. Yo creo que esto es fundamental. Necesitamos perfiles altos, pero también necesitamos muchos oficios, y sí, ahí la formación profesional es clave, y creo que el diálogo entre empresas y agentes formativos es fundamental, ¿no? Nosotros les tenemos que contar cómo son esos perfiles que nosotros necesitamos y ellos contarnos cómo están formando a esos futuros profesionales que se tienen que incluir en la industria, ¿no?, que van a formar parte de todas las pymes y micropymes de Navarra y también de las grandes empresas. Formación con universidades, formación con centros de formación y luego también esa formación continua que va a ayudar a que los profesionales más senior se adapten a estos cambios de los que hablamos, ¿no? O sea, a toda la transformación digital, a todo lo que tenga que ver con temas de sostenibilidad, ¿no? O sea, es fundamental que yo creo que nadie se quede atrás, ¿no? Y que podamos ir un poco, bueno, hay gente que sí que está muy integrada, pero igual ha habido profesionales que tras la crisis, ¿no?, han dejado ciertos puestos de trabajo y luego igual la incorporación no es fácil. Entonces creo que también hay que estar atentos a ellos, ¿no?, a decir, bueno, que nadie se quede fuera de estos procesos que estamos viviendo, y creo que la única forma de hacerlo es formando y poniéndolos en el punto que necesitan ahora las empresas. Yo estoy de acuerdo contigo. Sí que es cierto que habría como que hacer una subida de competencias digitales en este sentido. Por ejemplo, en la fábrica de Puente la Reina de Schneider Electric estamos haciendo ayudados por Fundación Industrial Navarra, una encuesta para saber dónde están situados todos y todas nuestros empleados en cuanto a competencias digitales. A partir de los resultados de esta encuesta, lo que vamos a hacer es definir unos programas o el cómo conseguir mediante unas clases teórico-prácticas el incrementar ese nivel de digitalización de la fábrica, puesto que cada vez estamos hablando de fábricas más automatizadas, más inteligentes, que requieren esos oficios, pero que tenemos que hacer llegar esos oficios o esas habilidades con formaciones. Pero creo que estarás de acuerdo conmigo, Rosa, también en que podemos dar ese paso, pero luego está en la vocación individual de cada una de las personas que entiendan esa necesidad de transformarse, y que un curso puede ser una ayuda para dar un paso, pero a partir de ahí todos y todas nos tenemos que seguir desarrollando, y creo que es importante remarcar esta parte del autoaprendizaje también. Si lo vemos desde el punto de vista empresa, más allá
de esa necesidad, esa urgencia climática. Sabemos que estamos andando, que estamos dando pasos con el objetivo, tenemos el plan 2030 que supondrá una reducción significativa en las emisiones de CO2 porque tenemos el propósito de que no suba esa temperatura del planeta, ese 1,5 que sabemos que es ese factor tan crítico, pero estamos viendo que no es suficiente, que deberíamos de ir 3 veces más rápido de lo que estamos yendo en este momento. Y la forma de ir más rápido para mí es hacer tanto a las asociaciones, las instituciones, a las empresas cómplices. ¿Cómo los podemos hacer cómplices además de diciéndoles hola, no hay otro planeta? Por lo que nos gusta escuchar a las empresas, que son las cifras. Estamos viendo que en cuanto a financiación verde cada vez se está teniendo muchas más ayudas, mucho más apoyo. Esto repercute en los costes y el no ser sostenible al final puede implicar el no tener acceso a una determinada financiación o el suponer el incrementar tus costes. Por otro lado, la legislación. Cada vez la legislación se está poniendo más dura y más estricta en cuanto a todos los temas que se refieren a la sostenibilidad. Tenemos presiones, tanto internas como externas, todas las compañías, por hacernos más sostenibles. Además de lo que ya hablábamos de la captación de talento, hablábamos del ser sostenibles para que no me abandonen como empresa y también esa presión por mantener esa marca, por estar asociados a ese impacto positivo, a ese impacto ambiental positivo de las compañías. Y aquí, para dar un poco pistas sobre qué cosas podemos hacer, qué cosas están en nuestra mano, es súper interesante el que nos centremos en descarbonizar nuestras operaciones, pero yo iría más allá. Cada empresa tiene que ver, además de sus operaciones, cuál es el impacto, cuál es la huella de carbono de su cadena de valor, de principio a fin, puesto que si atacamos toda la cadena de valor estaremos hablando de atacar a un 11% más de emisiones de lo que tendría si solo nos ocupáramos de las operaciones. Entonces la escala es brutal. Otro dato: el 75% de las emisiones de CO2 generadas por las personas, por el ser humano, viene de los combustibles fósiles. Bueno, como decías, para Navarra las renovables no es algo nuevo. Ahora, además de las renovables, tenemos el apoyo de la tecnología y la digitalización para sacar aún más uso de esas renovables, como por ejemplo el uso de microredes. Una microred lo que nos hace es utilizar, además de esa generación de energía, utilizar una estrategia de almacenamiento, incluso puede llevar o no asociados puntos de recarga de vehículo eléctrico. Todo eso gestionado por un cerebro inteligente capaz de operar y tomar decisiones para optimizar el uso de la energía, para reducir costes y para disminuir la huella de carbono. Apuntabas dos cosas que yo creo que son importantes para empresas que no estén tan ligadas, ¿no?, a procesos industriales y a procesos en los que igual la huella ecológica es más clara o más visible, ¿no? Hablabas de financiación. Yo creo que eso al final es, para cualquier empresa, es como un argumento de peso. O sea, cuando haya financiación te van a pedir, ¿no?, que estés cumpliendo una serie de requisitos en cuanto a sostenibilidad. Esto cada vez lo estamos viendo más, cada vez que pides una ayuda, ¿no?, hay como un apartado de qué está haciendo usted en este campo, con lo cual me parece que es un argumento ya de entrada muy válido, ¿no? No sé si es el mejor o es el peor. Y luego hay otra cosa que es la marca y el posicionamiento de marca. Durante mucho tiempo tener una ISO, ¿no?, era como una cosa que te posicionaba
Bueno, pues de una manera más alta, ¿no? y mejor que tus competidores que no la tuvieran. Creo que es necesario también tener sellos de sostenibilidad o sellos de buenas prácticas en cuestiones de respeto con el medio ambiente, ¿no? Porque si además el sello es reconocible y todos lo aceptamos, las empresas y entidades que tengan ese sello van a estar mucho mejor valoradas, ¿no? Y luego creo que hay cosas que son pequeños hábitos, pero dices, se puede reducir casi en cualquier ámbito. O sea, podemos reducir en nuestras casas y se puede reducir, por tanto, también en una oficina, ¿no? Entonces yo creo que hay hábitos que tenemos que ir, bueno, interiorizando y que además muchas veces no son un gasto para la empresa, o sea, son un ahorro para la empresa. Dices, bueno, si reduzco por aquí, pero no está afectando a mi trabajo, es un ahorro en material de oficina, es un ahorro en combustible si intento hacer, ¿no?, los viajes de manera más lógica o compartiendo transporte, compartiendo vehículos. En nuestro caso, cuando alguien se tiene que trasladar a un set o a un rodaje, ¿no?, pues hacerlo también de manera conjunta, no cada uno por su lado. Dices, bueno, son pequeñas cosas que impactan positivamente en el medio ambiente y en la sostenibilidad y que además son un ahorro de costes para la empresa. Dices, bueno, entonces son como todo ventajas, ¿no? Es un win-win. Igual parece una tontería, pero es como lo de reciclar el papel. Ahora no hay nadie que no recicle papel, ¿no? Todo el mundo es como que le das la vuelta y escribes, o sabes que lo tienes que poner en un determinado sitio, ¿no? Lo hace todo el mundo. Dices, pues igual hay cosas que tenemos que ir introduciendo poco a poco, hacer de ellas un hábito, y cuando hagamos un hábito van a salir solas, y van a salir solas. Para nosotros y en nuestras casas y en nuestros espacios de trabajo también, ¿no? Entonces, creo que muchas veces igual no son cosas que pasen de la noche a la mañana, pero si las vamos inculcando y las vamos interiorizando, luego nos salen solas, ¿no? Y me gustaba también lo que decías de sostenibilidad en otros ámbitos, porque desde el clúster nosotros vemos también que la sostenibilidad tiene esas otras patas, ¿no? Que no es solo el medio ambiente, sino que tiene que ver también con la equidad, con la disminución de la brecha de género, con permitir la entrada, ¿no?, a talentos jóvenes, con las buenas prácticas en el trabajo en materia laboral, en materia de derechos, ¿no? O sea, creo que es una filosofía muy amplia y que repercute muy positivamente en las empresas, en quienes conformamos las empresas, pero también en ese posicionamiento de Navarra, ¿no? O sea, si Navarra trabaja en esa línea, bueno, creo que el posicionamiento es brutal. Serían muchos, y muy variados. Yo creo que calidad, compromiso, hemos hablado mucho de sostenibilidad y aquí de buen gobierno, responsabilidad social. Yo añadiría también, y por encima de todos, la pasión por lo que hacemos en Navarra. Yo a todo esto añadiría innovación. Sí. Porque creo que la innovación en Navarra es importante y nuestro tamaño también nos permite, ¿no?, que exista como una cercanía entre los diferentes agentes, ¿no?, que trabajan en el tema de la innovación. Hay cercanía entre empresas, entidades, centros tecnológicos, ¿no? Entonces, entre todos el intentar ser cada vez más innovadores y punteros en cada uno en su sector, ¿no?, creo que también nos va a colocar muy bien. Creo que se hace, o sea, sí que creo que Navarra es una comunidad innovadora y creo que podríamos tener ese sello. Que igual tiene que ver también mucho con la pasión, porque cuando uno está apasionado, uno es como que siempre quieres ir más allá, ¿no? O sea, porque tienes ganas de mejorar y de hacer las cosas mejor y de colocarte en otro espacio, ¿no? Y de ir a otro sitio. Y creo que también es una comunidad segura. Ajá. En nuestro caso, por ejemplo, cuando se hablan de incentivos fiscales, ¿no?, y el que exista una seguridad jurídica para las personas que vienen a invertir en Navarra, creo que es importante, ¿no? Entonces, si es una comunidad segura, es una comunidad que innova, es una comunidad responsable y es una comunidad apasionada, pues seguramente nuestro lugar en el mapa es... Tenemos una combinación perfecta y si me permites, en el punto de innovación, me gustaría también
un poco desmitificar, porque parece que la innovación da mucho miedo, ¿no? Para mí el término innovación no es más que la intersección entre una novedad y una necesidad. Entonces, no tenemos que verlo como algo inaccesible para las pymes o para el tejido en general de Navarra, sino que tenemos que aprovechar esos espacios de networking. Tenemos que ser observadores, tenemos que experimentar y tenemos que, al fin y al cabo, cuestionar el status quo de cómo se hacen las cosas, y así conseguiremos ese sello de comunidad innovadora. Y sí, yo sí que creo que es, como apuntabas, es muy importante, creo, colaborar y cooperar, ¿no? Igual a veces uno es muy chiquitito, pero encuentra otros compañeros que tienen esa misma necesidad, ¿no? O que quieren atacar el mismo problema. Entonces, al final, la cooperación entre el tejido empresarial, las alianzas, ese diálogo, ¿no?, entre empresas y centros tecnológicos, empresas y entidades, ¿no?, el intentar buscar vías, ¿no?, para poder hacer proyectos en común que reviertan positivamente en cada sector.